Hola, soy Liliana Pellegrino, estuve secuestrada en la ESMA desde el 18 de noviembre de 1978, salí en libertad vigilada en mayo de 1979 y estuve en esa libertad vigilada hasta que salí del país a principios de 1983. En ese camino, que voy hablando de cómo entro a la militancia, llego a la Escuela Técnica ORT. ORT significa Organización y Rehabilitación del Trabajo. En ese momento la escuela, que estaba en Yatay, sigue estando, por supuesto, pero ahora es un conglomerado enorme, creció muchísimo, pero en ese momento era nueva, y en la escuela había 250 alumnos, de los cuales dos eran mujeres, yo y otra más, otra más y yo. Y ahí, en el año 1971, comienza una lucha reivindicativa que se llamó por la Ley Fantasma en el gobierno de Lanusse. No recuerdo exactamente todo lo que implicaba la ley, pero sí que se trataba de quitarle el título a los técnicos, o sea, después de tantos años de estudio, si ustedes recuerdan, no sé si recuerdan o saben, pero eran 6 años de estudio después de la primaria. Después de esos años, o sea, simplemente para ser un operario calificado, lo llamaban, ¿no? Eso y otras cosas hicieron que los industriales, los alumnos de la secundaria, niños, o sea, en ese momento yo tenía 14 años, saliéramos a las calles a reclamar. Hubo manifestaciones, hubo tomas de escuela, y estoy hablando del gobierno de Lanusse. Bueno, y ahí empezaron. Ahí, por supuesto, primero fue en el MAS eh, y después fue en la UES, en la Unión de Fari Montoneros. O sea, y en la UES empecé mi militancia. Teníamos un montón yo siempre digo que simplemente en ese momento queríamos más que lo que el general Perón quería. No sé si más, lo queríamos más rápido. O sea, esa era la cosa, ¿no? Entonces teníamos nuestros puntos críticos y yo estaba incluida en eso, ¿no? Por supuesto que lo de la asunción de Cámpora fue extraordinario. Fue como todos los describen, cuando uno habla de la primavera, cuando uno habla del sentimiento, cuando esos mismos sobrevivientes de Trelew pudieron contar su historia en la cárcel con detalles de lo que había pasado, cuando nuestros compañeros, digamos, que habían peleado, no solo ellos, sino los de todos, salían de las cárceles. Bueno, todo eso se vivió como una felicidad muy grande. Pero si uno mira en la economía y uno realmente mira en qué medidas se tomaron, que bueno, ahora no las tengo presentes, pero qué medidas económicas, qué medidas de bienestar se tomaron durante esos 45 días, creo que fueron, digamos, los primeros, son extraordinarias. O sea, es increíble todo lo que pasaba, y todo pasaba muy, muy, muy rápido. Y yo terminé en el año 75 en la Escuela Técnica ORT, y de ahí, digamos, pasé a militar al barrio, o sea, a la Juventud Peronista, y en el barrio no en Boedo, pero muy cerca, en San Cristóbal Valvanera. La militancia barrial era justamente, consistía en insertar en el barrio, una palabra muy común era concientizar, discutir, buscar reivindicaciones que los vecinos tengan para llevarlas adelante. Bueno, hubo varias etapas, pero en la etapa que a mí me tocó,
me tocaron dos cosas importantes que puedo destacar en las que participé, y participamos todos los otros compañeros. Uno fue el afiliar para el Partido Auténtico. El Partido Auténtico tenía, como todos supongo que saben, pero en Misiones hubo elecciones en donde participó por primera vez el brazo, digamos, político de Montoneros, el brazo político fue el Partido Auténtico. Era una manera de entrar, digamos, entrar a luchar de esa manera, entrar a luchar con votos, entrar a luchar participar en el campo político con otros, y ahí se creó el Partido Auténtico. Y lo que hicimos en el barrio fue afiliar para el Partido Auténtico. Creo que fue uno de los momentos más gratos, gratos en todos los sentidos. Primero porque era una entrada, teníamos una entrada mucho más facilitada a cada timbre que tocábamos. Nosotros tocábamos los timbres, nos presentábamos, y les pedíamos un minuto para poder hablar, discutir eso que queríamos, digamos, hablar, informar sobre el Partido Auténtico. Lo hacíamos de diferentes maneras, algunos a través de vecinos con los que ya habíamos hablado, con los que ya teníamos un trabajo político, entonces entraba a otros vecinos que venían a discutir, entonces ellos nos presentaban a otros, a veces era así, y a veces era simplemente gente que nosotros tocábamos el timbre y nos presentábamos. Había una definición a la cual nos reíamos mucho, que se llamaba vecino timbreable y vecino no timbreable. Sería el que no quería escucharte, supongo, pero bueno. La mayoría de los vecinos eran timbreables. Y después en ese lugar, en Valvanera, San Cristóbal, perdón, y en Valvanera también, existe una gran cantidad de lo que en esa época llamábamos conventillos, o sea, de pensionados, de lugares donde vive mucha gente en cada uno en su pieza, qué sé yo, y esos lugares eran los lugares a donde queríamos trabajar, queríamos entrar y lo hacíamos. Bueno, lo del Partido Auténtico fue una época de mucha riqueza, de mucha discusión, de mucho escuchar a la gente, qué quieren, qué es la realidad, qué buscan, qué esperan, cuáles son las desilusiones de una vida con una economía precaria, cuáles son las esperanzas que tienen en cuanto a sus hijos. A mí me enseñó cantidad de realidad, que es la única verdad, por supuesto. Entonces a mí eso me enseñó muchísimo. Y después en la otra cosa muy importante para mí, y que recuerdo, pero ese era nuestro trabajo, digamos, esencialmente, pintar paredes, volantear. Yo era malísima pintando, un desastre. Por lo tanto, casi siempre era la que, lo que se llamaba campana, o lo que se llamaba, bueno, la persona que aseguraba que el que pinte lo haga con tranquilidad y mirándose que no venga la policía, todo eso. Yo estoy hablando del año 75 y 76 antes del golpe. Es que a medida que nos íbamos acercando al 76, la gente tenía más temor. La gente como que veía venir una cosa grave, que algo iba a pasar. No todos te decían, bueno, va a haber un golpe militar, no, para nada, no era esa claridad, pero era como que estamos estas contradicciones, estas peleas, esto está aumentando. En el 75, cuando termino y digo que soy programadora en computación, la organización Montoneros, y yo estaba de acuerdo dentro de la juventud peronista con eso, se da lo de la proletarización, ¿no? Supongo que saben lo que es, o sea, todos nosotros teníamos que acercarnos al barrio, viviendo en el barrio, cosa que hice, o sea, yo me mudé a una pensión del barrio en Urquiza y México, quedaba sobre la calle México, y además de eso, digamos, el contacto, lo que íbamos a activar o lo que íbamos a hacer políticamente, y tenía que ser dentro, esencial y prioritario, de la clase trabajadora. Por lo tanto,
creo que muchos compañeros cuentan esto, la proletarización la hice y empecé a trabajar, o sea, solicité trabajo en una fábrica. En ese momento trabajaba en una fábrica de medias en Congreso, que fue muy cómico porque cuando voy a la fábrica, digamos, a pedir trabajo, en la fila encuentro a dos compañeras más. Una es Nora Friedman, la compañera que está desaparecida, que estaba en mi mismo territorio, o sea, militando, ¿no? Y la encuentro en la fila del pedido de trabajo. En el 76, esto que estoy contando transcurre en todo el 76, después de marzo, digamos, y tengo en ese momento, quedó, digamos, yo tenía a mi compañero Carlos Lorqui Panizza, éramos pareja en ese momento, no en ese momento, pero en el intermedio de aproximadamente agosto-septiembre, y bueno, estoy embarazada, y esa es María. Bueno, para hacer una historia muy corta, a partir de ese mes, o sea, a partir de la caída primero de Rodolfo Sarmiento, el 9 de noviembre, la caída al mismo tiempo de Marcelo Pardo Lito, en esa misma fecha, 9 de noviembre. El 2 de diciembre cae el turco, Diego Beit-Begeter, Nora Fritzman, Tina, Orfanó, Raúl le decía yo, Lucas le decían otros, César, que César, bueno, ahora no recuerdo el nombre, pero él se llama César, se llamaba César, nombre que Alberto Krug. De a poco me voy acordando de ellos, ¿no? Ellos caen el 2 de diciembre en un departamento en La Valle, y bueno, a partir de eso, es un gran grupo, el cual estábamos en el mismo territorio, entonces ahí empiezan los desbandes, digamos, y bueno, yo embarazada paso, digamos, a tener que irme de mis lugares habituales, no poder pisar mi casa de Muñiz más por un largo tiempo, y bueno, y nos mudamos a una pensión por, no sé, creo que es Almagro, eh, con mi pareja de ese momento. Si a mí me dicen la época de las caídas de los compañeros, la época eh, del 76, 77, y bueno, sobre todo los comienzos, yo los recuerdo como tremendamente traumáticos, tremendamente. No había tiempo de llorar, no había tiempo de pensar, no había tiempo de hacer duelo, no, simplemente era elaborar lo más rápido posible, seguir adelante y pelear y levantar las banderas de los compañeros que ya no estaban en ese momento, a los cuales no sabíamos qué le había pasado, pero evidentemente no estaban. Fue el momento para mí de sufrimiento, de un sufrimiento enorme, un sufrimiento enorme. O sea, era un desierto, era helado, y este golpe, digamos, el golpe militar, que por supuesto se da para destruir una economía, para destruir totalmente, o sea, para hacer, digamos, el capitalismo salvaje, el neoliberalismo en toda su potencia. Evidentemente no lo digo yo, están las estadísticas de qué resultó en la economía después de la dictadura hasta el día de hoy, digamos, deudas, y lo seguimos sufriendo, de cambiar todo lo económico. Por supuesto que es ese el plan. Pero el plan de matar a todo lo colectivo, y no estoy hablando de simplemente la agrupación Montoneros, no estoy hablando de la militancia, estoy hablando de todo lo que sea un pensamiento
colectivo, solidario, un pensamiento de que la patria es el otro, o era el sentido de esa dictadura fue eliminarlo, completa y absolutamente, digamos. Entonces, por supuesto que esto crea terror, ¿no? Miedo, digamos. Y eso es lo que recuerdo. Yo siempre seguí militando, siempre seguí haciendo lo que podía. Cuando los compañeros caían, uno se iba desenganchando de las estructuras de la organización, en este caso mío de la Juventud Peronista. O sea, los compañeros no estaban más, las estructuras no estaban más, los grupos ya no estaban más, y a medida que iba pasando el tiempo, digamos, esto se hacía cada vez peor. O algunos familiares te ofrecían, te tenés que ir, te pago el pasaje, sabía de compañeros que se iban, despedí en citas clandestinas, en citas, digamos, por ejemplo, a mi mejor amiga que se iba. O sea, sí, y después sabíamos, por supuesto, que habíamos tomado una decisión en que en la conducción tenía que sobrevivir a este golpe, tenía que seguir, y por lo tanto ciertos compañeros que eran conducción, que llevaban, digamos, esa responsabilidad, salieron al exterior, por supuesto que sí. En ese momento sentía el deber de quedarme. Y una de las cosas que hice en ese momento, que fue justamente antes de caer, porque ya estaba embarazada de mi segundo hijito, de Rodolfo, de mi segundo hijo, quería volver al barrio, quería simplemente estar en el barrio, quería sentir que estaba ahí todavía, y me fui a la iglesia Santa Cruz, usando de mi catolicismo y de mis conocimientos al respecto, a partir de la escuela de monjas, y etcétera, etcétera, y tratando de, mezclándome entre grupos de jóvenes católicos, profesantes y demás, tratar de volver al barrio y volver a insertarme de alguna manera en el barrio y hacer mi parte. O sea, generar la política que podía generar, que no, por supuesto no era ni partidaria, ni nombrando de dónde venía, sino que simplemente generar una idea de justicia, una idea de qué es la verdad de las cosas, rescatar, hablar de lo que significaba esta dictadura para todos, rescatar lo que es los que se ponen en contra. Y cuando yo volvía, o sea, traté de insertarme en el Santa Cruz, en un grupo de católicos, ya habían secuestrado a las madres y a las monjas. O sea, de eso hablaban. Y ahí, digamos, fue lo último que hice militando. Mi caída yo caí el 18 de noviembre de 1978. Ese día ya yo estaba en la casa de mi mamá, había vuelto hace un tiempo en la casa de mi mamá, porque aparentemente no pasaba nada. O yo quería creer, o los compañeros estábamos muy cansados y creíamos creer que no pasaba nada, como dijo una vez mi amigo Jorge Fuchman, Cachito, queríamos creer que no pasaba nada. Entonces yo volví a la casa de mi mamá y se dan un montón de llamados un poco raros, bastante raros, y también se da el llamado de la tía de Daniel Echeverría, que conocía mi nombre, conocía mi casa, éramos todos un poco del mismo barrio, y me dice que Daniel no había vuelto después de salir a la mañana y que, bueno, que ella estaba preocupada. Bueno, después que se dan todas esas charlas, mi pareja de ese momento, Carlos, Lorquipanese, decide salir por su lado, primero, ante las cosas, a una cita que le dan. Entonces él sale primero, y yo salgo con mi primo, Cristian Colombo, el primo de toda la vida, digamos, con el que somos como hermanos, con el que viví desde siempre.
y voy con mi hijo, mi bebé de 24 días, y mi primo Cristian, y en un taxi. Quería ir a buscar a María Victoria, que estaba en la casa de la abuela paterna, en Muñiz y Belgrano. Yo estaba en Muñiz y San Juan, o sea que se dan cuenta que eran pocas cuadras, pero ya llevaba la valija y todo para irme al departamento que supuestamente nadie conocía. O sea que me estaba levantando, como decíamos en ese momento, de la casa de mi mamá a partir de todas estas cosas. En Muñiz y Venezuela interceptan el taxi y yo creo que esos momentos, o sea, hay gente que le pasa, digamos, que se bloquea, y yo lo recuerdo con todos los detalles. Y lo que pasa es que, por supuesto, yo tengo el bebé en brazos, que tiene solo 24 días, Rodolfo, y el chofer del taxi dice, ¿qué quiere ese idiota? O algo por el estilo, digamos, o sea, quizá utilizando otra palabra, y mira para atrás. Yo te diría un minuto o menos, lo único que escucho es ruido a lata alrededor mío, o sea, un ruido ensordecedor. Son las armas de ellos que golpean el taxi, digamos, el lugar. Lo miro a Cristian y le digo, caí. Que era la manera de decir que, bueno, caí. O sea, me están secuestrando, digamos. Ahí lo arrancan a mi primo del auto, le pegan al chofer del taxi y a mí me sacan. Y los que me secuestraron son Astiz, los que estaban en ese momento, digamos, Astiz, Asik y Donda. Ellos son los tres que estaban en ese momento. Bueno, la máxima desesperación fue que yo estaba a 2 cuadras de donde estaba mi hija, había quedado Victoria con la abuela paterna, y mi máxima desesperación era que quería dejar al nene, que quería que deje el bebé en ese momento a la abuela paterna, ¿no? O sea, eso es lo que más recuerdo de ese momento, es la desesperación para que dejen al nene. Pero lo que recuerdo de la ESMA, el primer momento, yo creo que cualquiera puede entender claramente lo que significa ser secuestrado con un niño de 24 días. No creo que nadie, yo creo que todo el mundo puede entender lo que significó. O sea, eso fue lo más conmocionante, podría decir. Cuando llegamos al lugar, que supongo que era ese garage, el playón, por el que uno va al sótano, alguien me dice, bueno, corré las piernas, o sea, como si yo me corriera las piernas y me sentara en el auto, y así, sin más, me arrancan al bebé de los brazos, sin decir absolutamente nada. No, dame el bebé, no es porque se hubiera sido mejor, pero quiero explicar, el desgarro fue terrible, o sea, lo sacan y yo escucho el llanto y nada más, digamos. Y eso es o sea, el dolor, el desgarro de ese momento, no, eso es realmente inolvidable, ¿no? Después me trajeron al nene, al cual inmediatamente le di mamar, porque ustedes se imaginan que eran 24 días nada más, entonces inmediatamente le di mamar, y me decían, la ironía, el sadismo, y es increíble. Entonces Pellón creo que fue el que me dice, no le podés dar mamar en ese estado que estás, le va a hacer mal al chico. Yo realmente lo acuerdo la frase porque, digamos, estaba en no sé, decir que era una ironía, no sé, es poco. O sea, era algo terriblemente, o sea, una maldad.
Bueno, y ahí se llevaron a Rodolfo y ahí empezó o mi no vida, no importa, mi presencia en la ESMA como campo, digamos, ¿no? Eh, Primero, mi mayor tiempo, para abreviar, yo no hice trabajo esclavo como los demás compañeros, o sea, yo pasé de estar primero en lo que llaman capucha, digamos durante un tiempo, y después en capuchita, en la parte de arriba la mayoría del tiempo, hasta que me bajaron al sótano, digamos, en enero, y después ahí en el sótano estuve en enero, febrero, marzo y abril, como estoy diciendo, quizá en fines de abril, quizá a principios de mayo, donde me largaron. O sea, no... por supuesto ahí tuve comunicación y vi a otros compañeros, y cuando tenía oportunidad hablé con otros compañeros, en los cuales por supuesto nombré en todas mis declaraciones. Y bueno, la experiencia en Capuchita fue muy especial. En un momento, eh, yo supongo que muchos de los traslados se hacían desde Capuchita, no sé exactamente, pero se vaciaba, digamos, el lugar muy seguido. Y durante un tiempo largo, antes de que me bajaran a ese sótano, durante varios meses también, fuimos 7 compañeros, o sea, 7 compañeros hombres, y yo, en Capuchita. Lo que hizo que, bueno, nos conociéramos de alguna manera, o sabíamos quiénes éramos, y bueno, cuando podíamos hablábamos. Uno de ellos era el Topo, Sans, creo que se llama, ¿no? El otro es Ricky, algunos eran de la juventud, la JUP, Universitario Peronista, algunos no sé el nombre, pero hablábamos. La desconfianza era muy grande, o sea que era a veces muy difícil hablar. Ya en Capucha, antes de que pase esto de Capuchita, que me refiero, vuelvo hacia atrás, en Capucha alguien, otro secuestrado, otro compañero secuestrado, que hacía trabajo esclavo, me explicó que estábamos en la ESMA, y me volvió a explicar un poco el sistema de los milicos, de recuperación y etcétera. Bueno, de lo que ellos pretendían. Lo que más recuerdo de esa charla, o de esa información, porque yo no charlé con él, sino que él me informó, fue cuando me dice: si en 3 o 4 meses nadie te viene a hablar, vos no hablás y no te moves de aquí, evidentemente te vas a ir para arriba. A lo cual yo pregunté qué significaba, porque no sabía el término, y me dice: te matan. Ajá, ok. Yo lo que recuerdo es que también mi actitud era la de hablar lo menos posible, pedir lo menos posible, cualquier cosa, desde el baño hasta el agua, hasta... Eh, Nunca tenía hambre. Y la otra problema que sí tuve es que estuve muy enferma durante mucho tiempo, con muchísima fiebre. Y bueno, ahí perdí toda noción de tiempo. Yo supongo que a causa de mi parto a solo 24 días, debe haber tenido un tipo de infección o algo por el estilo, ¿no? Porque era un dolor tremendo en la parte de la panza y debajo, digamos, del vientre, y era una fiebre altísima. Yo recuerdo que también pensé: bueno, qué suerte, así. No, no entiendo menos de esto, ¿no? O sea, despertaba en una realidad en la que estaba desvariando, digamos, una cosa así. Eh, en, eh, Creo que fue a principios de marzo, por ahí, del 83, donde ya se dan un montón de cosas, en donde se va a ir
una vuelta a la democracia, pero en ese momento la libertad vigilada, digamos, las visitas y los llamados eran espaciados, pero seguían. O sea, voy a explicar después cuándo fue la última vez. Pero eran espaciados. Entonces, vivíamos en un lugar donde los marinos no lo conocían y, digamos, sí podían llamar a la casa de mi mamá y pedirnos que vayamos, cosa que hacíamos, pero no conocían exactamente el lugar donde estábamos viviendo, el departamento que la abuela, que la madre de mi pareja nos dejó para vivir. También en San Cristóbal creo que quedaba, o en Valvanera, bueno, por ahí. Entonces, en ese momento yo había trabajado, ya estoy teniendo mi tercer hijo, que llegó en noviembre, el 7 de noviembre de 1982, y ahí son los tres. Y estaba trabajando, trabajé durante mucho tiempo antes de parir, digamos, y de tener que cuidar a tres pibes, en segunda mano, en el diario Segunda Mano como correctora. Mi papá me había enseñado el oficio de corrector, porque trabajó en diarios como corrector durante mucho tiempo, esa profesión no existe hoy en día. Pero, bueno, corrector es, ustedes creo que saben de todos modos, es identificar los errores de gramática o de expresión que hay en diarios o revistas o lo que sea, para que salga sin ellos, y eso hoy en día es todo digital. Bueno, yo era correctora en segunda mano, en el diario de avisos, y bueno, había dejado de trabajar por eso. Y ahí, en ese momento, aproximadamente en ese principios del 83, en marzo, por ahí, me van a buscar a segunda mano. ¿Quién? Policía, ejército, qué fuerza armada, o sea que no era marina, fue a buscarme, no tengo idea. Entraron como cualquier grupo de tareas, le preguntaron al jefe de segunda mano si yo estaba ahí, si yo trabajaba ahí, o si sabía mi dirección. El jefe de ese lugar, que se llama Salgado de apellido, tenía a mi papá al otro lado de la oficina, ahí enfrente, porque mi viejo seguía trabajando como jubilado, como extra ahí, y mi papá, y él no lo identifica, no le dice que mi papá está ahí, le dice que yo dejé de trabajar hace mucho tiempo y que él no tiene ni idea dónde yo vivo. Por supuesto, lo llama mi papá y le dice, por favor, que tu hija se vaya porque esto o es el ejército o es la policía. Esta persona, quiero aclarar, no tenía absolutamente nada como la militancia, era una persona de mucho dinero, y bueno, que era dueño, uno de los dueños del diario de segunda mano, así que no. Pero bueno, su solidaridad llegó a eso, a que le diga a mi papá que eso había pasado. Mi papá llegó desesperado al lugar donde vivía y ahí empieza todo el trayecto de la salida del país. Ahí ya colmé, digamos, mi capacidad o sea, mi capacidad de tratar de seguir viviendo en paz, digamos, o tranquila, o de salir hasta la democracia o de aguantar. Evidentemente no sabía quiénes eran y no sabía por qué podían actuar de diferentes lugares. Luego, hoy en día, cuando vemos los juicios, cuando vemos cosas, sabemos que sí, que seguían actuando, sabemos que las Fuerzas Armadas se peleaban entre ellas para secuestrar gente, o sea, nunca lo supe quiénes eran y no quería quedarme a averiguar. No quería tampoco volver a depender de la Marina para que me salven de esta situación, o como se quiera llamar, salven. O sea, colmó todas las fuerzas y toda que me quedaba. Ahí, al mismo tiempo, Alejandro Firpo y su pareja de ese momento, Blanca García, ellos dos también están en tratativas para irse del país, por otras circunstancias, bueno, no las mismas, pero por estas. Yo me conecto con ellos y ellos tienen conexión con las madres de Plaza de Mayo.
las Madres de Plaza de Mayo y Pérez Esquivel. Los que nos ayudan a salir del país en ese momento son las Madres de Plaza de Mayo y Pérez Esquivel. La última visita vigilada fue en la casa de mi mamá en Muñiz, o sea, la casa del secuestro, la casa que cayó en Muñiz y San Juan. Fue la de Smith, el que vino, Luis era su nombre, o sea, de grupo de tareas. Y mis valijas estaban hechas para salir, nuestras valijas, perdón, estaban hechas para salir a Brasil a los 2 días. Bueno, cuando estaba en Brasil y declaramos en las Naciones Unidas, en el comisionado de las Naciones Unidas también declaramos, y, o sea, fuimos refugiados de la ACNUR, o sea, el país no lo pedimos nosotros, sino que te lo asignaban, pero te preguntaban qué países. Entonces, yo de los países que deseé fueron España, Italia y Australia. Dos porque mi familia es uno, mi familia italiana, Italia, o España, el idioma, y Australia porque me parecía un lugar donde había trabajo, por alguna razón. Ninguno de esos era Suecia. Cuando estábamos en Brasil, que estuvimos muy poco tiempo, muy corto tiempo, porque los servicios de inteligencia se manejaban entre los dos, no lo digo yo, lo decía la ACNUR, lo decía el comisionado. Entonces nosotros queríamos salir cuanto antes de Brasil, como todos, pero digamos, era de urgencia. Nos piden tener una entrevista con el cónsul, que el cónsul de Suecia nos quiere entrevistar, el cónsul de Suecia en Río de Janeiro. Vamos al consulado sueco, me acuerdo, con todos los niños, todo, ¿no? Y en una conversación está mi pareja de ese momento, Carlos, hablando con el cónsul, y yo estoy hablando con la secretaria fuera de la oficina del cónsul, después me tocaba a mí, y bueno, y habían hecho una entrevista así tipo separado, por la cuestión de que los niños, o sea, alguien tenía que cuidar a los niños, o sea, nos teníamos que turnar. Esta secretaria, que tenía el nombre de Siv, que es un nombre muy sueco, pero irreconocible para mí en ese momento, Siv me dice que el mejor país para los niños es Suecia. Bueno, ¿a raíz de qué? Le digo, lo único que conozco son las películas de Bergman. Bueno, un poquito del modelo sueco, de coso que me pareció muy como el peronismo, de la libertad en el sexo y en las parejas, digamos, 3, 4 cosas, digamos, pero películas, pero más no conozco. Y ella me dice, bueno, que la estructura de bienestar, o sea, me lo trata de explicar sencillo, es tan buena y que es un lugar muy bueno para los niños. Y me dice, borrate de todos los demás países, esto sale mucho más rápido si lo manejamos nosotros. Lo consulto con mi pareja, le dije, lo consulté con mi pareja le habían dicho exactamente lo mismo en la de otro lugar, bueno, lo consultamos y me dijeron, bueno, está bien, si sale. 10 días después estábamos viajando hacia Suecia, o sea, muy, muy rápido, con lo que se llamó, digamos, con residencia, no como hoy en día, que es tan penoso, tan cruel, la historia de los refugiados, digamos, ¿no? Lo sabemos todos en el mundo, sino que con todo hecho, ¿no? Entonces el primer tiempo, con una ayuda y un respaldo enorme, quizá no lo que hubiera pensado en ese momento, pero en ese momento solo pensaba en trabajar, en salir adelante, en que los niños vayan a la escuela, en una vida normal. Lo único que quería era tener una vida normal. Eso era lo único lo que implique normal, no sé qué implica normal, pero era lo único que pensaba. Mi pareja sí va a testimoniar al juicio de las juntas en 1985. Y simplemente al haber estado haciendo trabajo esclavo en la ESMA, el haber estado muchísimo más tiempo, su testimonio abarcaba mucho más detalles y muchas más cosas muy importantes que eran necesarias. Había que priorizar porque teníamos 3 niños, digamos. Y en el año 85, si ustedes sacan el cálculo, hacía solamente 2 años que hemos llegado aquí. Yo creo que ni siquiera teníamos el dinero para viajar. O sea,
para viajar 2 personas o 3 niños. O sea, no existía la posibilidad, estamos construyendo todavía nuestra economía. Así que son cosas prácticas, porque la realidad es así, digamos. Entonces, él sí testificó, y por supuesto que él testificó parte de lo que teníamos como experiencia en común dentro de ese lugar. Bueno, y después viene como yo lo llamaría, a veces se habla de la segunda victimización, creo que se dice, o sea, la persona que vuelve a ser víctima, digamos. A veces los años 90 y toda ese regodearse en un montón de cosas, esa sensación de que nada de lo que habíamos luchado toda una generación se podía rescatar, de que simplemente eran los 2 demonios, o sea, nos pasó eso porque del otro lado esto, y eso era muy frustrante, eso lo digo como lo viví desde acá, ¿no? Lo viví como algo, digamos, nos están haciendo, no sé, es una segunda desaparición, la ley de punto final y de obediencia de vida. Astiz en la televisión, hablando de que era uno de los mejores asesinos o preparados, o no sé qué, Colores que te lo puedes encontrar en un bar, o sea, un infierno. Yo no me puedo imaginar lo que los sobrevivientes como yo, digamos, los compañeros, vivieron durante todo ese tiempo que vivieron en la Argentina. Yo lo viví con dolor y estaba lejos, y lo viví con muchísimo dolor. Digamos. Llega el 2001, no el 2013, sino llega el 2001, y ahí en el 2001 estoy en la Argentina. Mi primo se casa y yo viajo a la Argentina. Y lo que yo veo, en cambio, el cambio que yo veo en el 2001, a pesar de todo, recién ahí, digamos, volví a sentir no, la lucha sigue, no, la pelea está, no, acá algo crece, digamos, esto sigue. No me preguntes por qué, no tengo una teoría exactamente política, económica, de todo, pero creo que la muestra de resistencia, digamos, de la gente y la cosa que empieza con que se vayan todos y sigue y sí, bien o mal, o con todo su, pero era movimiento, y el movimiento no es el estar en punto muerto, ¿no? Entonces, y después, bueno, llega el 2003, y por supuesto, lo apoteótico viene en todos sus pasitos a pasitos que se van dando desde 2003 en adelante. Desde su discurso al principio, desde lo que dice que es diferente a todos los demás, y no hablemos de su entrada en la Escuela de Mecánica de la Armada en el 2004. Yo la viví desde acá, envidio, ahí sí envidio a todos los que estuvieron, y a todos los que lo vieron, a todos los que vivieron, a todos los que entraron con Néstor a la escuela, a la ESMA, y con Cristina. Ver que la historia se da vuelta una vez más, increíble, increíble, impresionante. Ahí sí envidié mucho estar ahí, y recién pude, cuando volví por mucho tiempo, en el 2006, ahí ya me conecté con muchas cosas. Con las declaraciones en Comodoro Pi, ahí hice mi declaración en Comodoro Pi completa, digamos, o la completé mucho más. También, y me conecté también con la ex-ESMA, digamos, y con la gente que trabaja ahí, los cuales algunos siguen trabajando y me conocen. Los guías, como lo llamábamos en ese momento, donde el sitio, por supuesto, todavía no estaba. Pero ahí empiezo a conectarme con toda esa historia de nuevo, y fue muy gratificante. En cuanto a los juicios, la historia
que más... durante mi secuestro, yo estuve al lado de una compañera, de una mujer, Lidia Batista, que era fonoaudióloga, la cual está encadenada con la caída del Topo Sáenz. Era la fonoaudióloga de su hijo, y ella no tenía una militancia, y si bien era peronista, ella me lo dijo, no tenía una militancia en la agrupación Montoneros, la organización Montoneros. Ella, durante nuestro secuestro y en Capuchita, fue la persona con la que más tuve contacto. Lidia tenía 35 años, 2 hijos, y bueno, y para sintetizar, digamos, me cuenta lo que en realidad es un preludio a un traslado. Me cuenta o sea, a ella se la llevan un día y ella vuelve, la escucho llorar, nos dejan hablar, y ella me cuenta que, bueno, que le habían bajado, que le habían tirado un dardo, me muestra el lugar en donde estaba el dardo, me muestra la cicatriz, digamos, que era como una especie de agujero con sangre seca en ese momento. Me dice que la llevan a un lugar donde la gente está descompuesta, adormecida, que también vomita, cosa que ustedes saben muy bien es un efecto de una anestesia. Pero que ella sigue despierta, y en ese momento me dice, yo creo que sigo despierta, porque yo tomo Valium todos los días para dormir, yo tengo dificultades para dormir, entonces yo tomo como 15 miligramos de Valium todos los días. Eso lo recuerdo, o sea, en su relato. Y que cuando ella ve que empiezan a arrastrar a esta gente hacia algún lugar, llevándosela, o lo que ella ve, y que estas personas, los milicos, digamos, están mirando por una cortina y viendo cómo, si se duerme, si no se duerme, qué es lo que pasa, ella le grita, yo estoy despierta, yo estoy aquí, yo estoy acá, yo estoy despierta, y se arma un tremendo revuelo, me cuenta Lidia, y la vuelven a Capuchita. Este relato, que es un preludio, evidentemente, a un traslado, cuando yo lo cuento en mi declaración en el 2006, me dicen que hay exactamente el mismo relato de otra persona, digamos, que también vivió ese preludio al traslado, que también volvió, que también se lo contó a un tercero, y que, bueno, no hay muchos más relatos que estos dos, a lo cual quedó muy impresionada. Lidia fue definitivamente, digamos, en lo que yo supongo es un traslado, lo tienen que responder ellos, como digo siempre, pero en lo que yo supongo que fue, después de las fiestas en algún momento, yo creo que fue el 3 de enero de 1979, pero para no ser tan exacta, en esos días. Y, por supuesto, está desaparecida hasta el día de hoy. Bueno, ¿a qué cuento esto? Mi declaración, digamos, tanto en el 2006 como la que continuó por videoconferencia, en diferentes oportunidades, en las diferentes megacausas y eso, básicamente, digamos, el punto más importante, porque yo considero que las historias individuales son importantes para darse cuenta que nosotros, esa generación, los que no están más y nosotros que estamos, somos seres humanos, digamos, por eso el relato individual. Pero además, por lo demás, yo creo que es mucho más interesante, digamos, los relatos colectivos. Pero el relato de Lidia es algo que yo tengo como lo más importante de mi declaración. Uno de los momentos más gratos fue cuando Mercedes Soisa Reilly,
Yo lo leí desde acá, en la página 12. Hace su alegato sobre los vuelos, y entre ellos nombra mi relato, que no es mi relato, sino es el relato de Lidia. O sea, sirvió para condenar, digamos, es parte. Y yo creo que fue uno de los momentos, en ese sentido, de el rescatar la historia, el rescatar a la gente, a nuestros compañeros detenidos desaparecidos, y ese momento yo lo que sentí fue: llegamos, Lidia. Porque yo hablo con ellos, les aclaro, aunque parezca muy metafísico, están siempre presentes para mí. Entonces dije: llegamos, Lidia. Cuando se dio la discusión que todos los organismos de derechos humanos y muchos más, digamos, en un principio, luego de que Néstor recuperara la ex-ESMA, ¿qué se iba a hacer con la ex-ESMA? Bueno, yo no estuve oficialmente o como uno de los lugares de opinión autorizada dentro de eso, porque no estaba en ningún lugar, pero lo hablé eh, con la gente que en ese momento, con los guías, con la gente que en ese momento estaba trabajando en el lugar, y ustedes saben que hubo muchas discusiones, y hubo diferentes consensos, y hubo diferentes no consensos sobre lo que se tenía que hacer en la ex-ESMA. Yo me acuerdo que, como yo soy un poco siempre, digamos, uso el humor en un montón de cosas, yo dije: bueno, lo peor que se puede hacer en el predio, diciendo lo peor que se le puede hacer a los represores y a la ideología de la dictadura, lo peor que se puede hacer es tirar todo abajo, hacer viviendas y erradicar villas. O sea, eso sería lo máximo, digamos, sería lo más odiado, o sea, la venganza más grande a la que se puede llegar. Bueno, fue un poco en el tono extremo de volver a lo que era la ideología de la dictadura. O sea, lo hice como para marcar, digamos, en realidad, en contra de qué, de qué grupo, en contra de qué pueblo, en contra del pueblo que estuvo la dictadura, digamos. Así que quería marcar simplemente. Pero en realidad es sumamente conforme con todo lo que se hizo en el predio, porque cuando pasé, digamos, de marcar eso a decir: lo que tiene que ser es vida, lo que tiene que ser es historia, y lo que tiene que tener es contexto. Lo que tiene que saber es por qué sucedió lo que sucedió, a raíz de qué, quiénes éramos nosotros, qué se cementó en ese momento, qué sistema económico tuvo lugar. No es porque sí. ¿Qué es en la historia el peronismo, el antiperonismo, las luchas revolucionarias? Bueno, o sea, creo que de un poco de todo esto se hizo y se sigue haciendo en la ex-ESMA. Desde el Conti, hasta las abuelas que están en el predio, hasta el canal Encuentro, hasta las madres, bueno, todo, absolutamente todo. Y creo que tiene que tener esa variedad, tiene que tener esa multiplicidad, tiene que tener todas esas visiones. No me interesa, digamos, no me parece que no tiene que ver jóvenes, ni música, no, bueno, nada, es vida, es vida. Si hay algo que los represores odiaban, es la vida, es la alegría, es el expresar, digamos, el expresar amor.
el expresar amor hacia otro, digamos. Por eso lo llaman proceso de recuperación, digamos, es que había que hacer todo lo contrario. Así que me parece genial. El sitio, lo que fue fuerte en el sitio fue entrar por primera vez, lógico. Fue fuerte la primera, la segunda, la tercera, y la cuarta y la quinta y todas. Pero al mismo tiempo es reparador. En el sitio entré con mis hijos, al sitio entré con mis compañeros de agrupación, de mi actual agrupación. Encontré con otros sobrevivientes que estuvieron conmigo. Encontré respeto, comprensión, cariño, bueno, muchísimo. Te arropa. O sea, al mismo tiempo que es costoso, en todos los aspectos, todas las veces que voy me cuesta, todas las veces me cuesta. O sea, no puedo decir otra cosa. Al mismo tiempo hay un montón de gente en el sitio que trabaja y te arropa, que te contiene. Eso lo sentí siempre, por eso voy, por eso me contacto, por eso quiero y respeto enormemente, y me da alegría el trabajo que se hace tanto en el sitio como en el resto del predio, tengo que agregar.